Vaya, qué carrera se ha encendido al final con el enfrentamiento entre Leclerc, Russell y Verstappen. Y tenemos que comentar todos juntos este Gran Premio de Barcelona, porque se decidió principalmente en las primeras etapas con la estrategia de 3 paradas, que luego se convirtieron en 4, con el coche de seguridad de Verstappen y luego, al final, con el que salió por el retiro de Antonelli. Y tenemos que comentar las fases finales con la penalización de Verstappen y todo eso. Antes de comenzar, recuerden dejar un like, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún video del canal. Por favor, chicos. El like de apoyo es muy importante para apoyarme en los videos post carrera, donde vamos a reaccionar, a comentar todos juntos. También díganme su opinión en los comentarios. Primero que nada, el doblete de McLaren bastante esperado, en el sentido de que esperábamos un gran McLaren aquí en Barcelona. La nueva directiva técnica ha influido un poco, pero no demasiado. Luego ha demostrado su dominio y especialmente se ha visto un McLaren realmente fuerte con neumáticos usados y detrás de los otros coches no desgasta tanto los neumáticos. Las temperaturas de los neumáticos traseros del MCL 3.9 permanecen constantes, siendo esta su verdadera ventaja. Lo hemos repetido varias veces. Podio de Leclerc, tercera posición de Charles. Impresionante, chicos. Esto es excelente, especialmente para el campeonato de constructores, con Leclerc en tercero y Hamilton en sexto. Es una lástima que se le haya dicho a Hülkenberg, pero Hülkenberg es el jugador más valioso y debemos decirlo porque un quinto lugar para Sauber es algo asombroso y son puntos importantes para Sauber. Pero quiero que noten la clasificación de constructores aquí abajo, con 362 puntos. Ferrari en segundo lugar con 165, 159 y Red Bull, debido a la penalización de 10 segundos de Max, que lo baja de la cuarta posición a la décima. Bueno, Red Bull está en cuarto lugar en los constructores en este momento y pierde puntos importantes. Vamos a comentar también la penalización de Verstappen, también les daré mi opinión, pero primero quiero mostrarles el adelantamiento que hizo Leclerc a Verstappen después del reinicio, porque es algo asombroso. Y luego vamos a comentar todas las fases de la carrera, especialmente las de Ferrari. Aquí está. Esto es lo que sucedió entre Verstappen y Leclerc, que por cierto fue notado en el momento en que se registró, por lo tanto podría haber una penalización para Leclerc. Daré mi opinión después, pero miren aquí. Entonces, elección interna en Red Bull. La elección de montar el neumático duro. Se vieron obligados a montarlo porque hicieron 2 pruebas de salida. Han montado 2 neumáticos blandos. Desafortunadamente, Verstappen no tenía un neumático blando disponible. Montar el duro era la única opción. Y por lo tanto tuvo que montar ese neumático duro. Una elección muy equivocada, en mi opinión, porque era el peor neumático para la parte final de la carrera. Nadie lo montó en la carrera. ¿Cuál es el problema con estos neumáticos? Pirelli, hago un pequeño inciso. Y luego vamos a ver también este episodio de Leclerc. Es que tienden a deslizarse demasiado, especialmente la parte trasera. En una pista como Barcelona, donde el desgaste de los neumáticos es alto, pero también es igualmente alto en el calentamiento de los neumáticos. Te conviene hacer más paradas en boxes con neumáticos blandos en lugar de hacer largos tramos con neumáticos duros. De lo contrario, sobrecalentarás los neumáticos y se desgastarán más rápido. Por eso todos han evitado la elección del neumático duro y en general todos querían evitar también el medio, excepto la elección de Ferrari, con la doble amarilla de Leclerc, que después comentamos juntos también esto. Primero vamos a ver este episodio aquí entre Leclerc y Verstappen. Miren aquí, chicos, aquí tuve un infarto. No sé cómo Max logró mantener el coche en este punto. Es decir, imagínense reiniciando con el coche de seguridad, te deslizas en la última curva y logras mantener el coche con neumático duro. Mientras los demás usan neumáticos blandos, tú con el duro logras algo asombroso. Luego Leclerc obviamente aprovechó yendo por dentro y luego vemos aquí. En mi opinión, Leclerc esperaba tener un poco más de velocidad punta para pasar más fácilmente. Maxi, por lo tanto, cierra muy rápidamente la trayectoria sobre Max. Ves que Max se cierra hacia el exterior porque pensaba que estaba un poco más adelante. LSLRC y también obviamente para desalentar la maniobra de Verstappen, porque sabe Leclerc que la trayectoria ideal está en el exterior para la curva 1 y Max, si le dejas el exterior, se lo toma todo e intenta luego tomar el interior para la curva 2. Por eso Leclerc quiere evitar esto y por ello se le ha echado encima. LSLRC sobre Verstappen. Obviamente se quejó de esta maniobra de Leclerc en la radio del equipo, pero en mi opinión se quejó como hace Max. Es una estrategia suya para tratar de penalizar a todos cuando él sería el primero en hacer una maniobra de ese tipo, quizás incluso más pesada. Y entonces, en mi opinión, obviamente no se debe
penalizar esta maniobra de Leclerc, que va a cerrar. Hubo un leve contacto en el exterior, sí, pero penalizar también estos detalles. Ya no hay carrera, ya no hay carreras, ya no hay maniobras al límite, así que en mi opinión todo está en orden. Mientras que por el contrario hemos visto antes, veamos si podemos ver ya ahora en esta maniobra. Aquí con Leclerc vimos el choque con Verstappen y Russell en la curva 1. Sigamos adelante. Entonces aquí Leclerc toma la posición y seguimos adelante. Veamos. Ok, nos muestra desde todos los ángulos. Veamos también este ángulo aquí. Veamos exactamente cómo Leclerc, de hecho, primero lo siento. Ok, aquí Leclerc va a cerrar. Sobre Max hay este pequeño contacto entre los dos. En mi opinión, Leclerc pensaba que estaban un poco más adelante, pero luego se ensancha. Nada serio, en mi opinión, desde este punto de vista. Aquí, en cambio, tenemos la maniobra de Russell sobre Verstappen. Russell aprovecha para lanzarse por dentro. Max hace contacto y corta adelante en el apex. Luego vuelve detrás de Leclerc. Nada hecho. Aquí nadie ha sido penalizado, nadie ha tenido que hacer nada. También porque Verstappen devolvió la posición, pero luego la devolvió al principio, provocando ese choque con Russell. Russell y Verstappen son penalizados por esa maniobra peligrosa en la que, en el intento de devolver la posición, Russell chocan en la curva. Si no me equivoco, 5. Y entonces hay ese contacto entre Max y Russell antes de que luego Max haya devuelto la posición. Efectivamente, Russell. Esa situación provocó una penalización de 10 segundos como se muestra en el gráfico. Estos datos a Max por haber causado una colisión. En este caso estoy de acuerdo con la decisión de la penalización. Hace 10 segundos son muchos, quizás habría dado 5, pero está bien penalizar a Max. No tanto porque el contacto obviamente se hizo, es decir, no quería hacer el contacto. Esta vez, obviamente, sin embargo, creó una situación peligrosa en la pista. Por lo tanto, quieras o no, el contacto ocurrió. La intención, quizás, de Max no era maliciosa. En ese caso, no quería sacar a Russell, pero creó una situación peligrosa en la pista. En mi opinión, debería haber una penalización de segundos, quizás 5 no 10, porque con el coche de seguridad en pista, 10 segundos son demasiados. Sin embargo, la penalización va más allá de las condiciones de la pista y las diferencias en ese momento. Tras el coche de seguridad, las diferencias se redujeron. Por ende, 10 segundos de penalización parecen mucho más que 5 segundos. Por eso Max bajó luego desde la 4ª o 5ª posición hasta la 10ª por esta razón. Por lo tanto, en mi opinión, la penalización de Max es justa. Pero también debo decir una cosa, nos divertimos mucho en las últimas vueltas, debo ser sincero, fue una carrera que disfruté. Al inicio McLaren estuvo gestionando, lo que causó un estancamiento a mitad de camino. Max fue el único que se arriesgó con la estrategia de más paradas. Ferrari se arriesgó con la doble estrategia del neumático amarillo de Leclerc. Pero no hubo muchos casos emblemáticos, muchos cambios de posición. Mientras que al final, con la retirada de Antonelli, vimos una carrera más movida. Tenemos que comentar antes que nada. Mostraré el gráfico de los neumáticos disponibles para los equipos antes de la salida. Lo veremos de inmediato. Verstappen, 3 neumáticos rojos usados, un neumático rojo nuevo y luego un neumático duro nuevo. Por eso tuvo que montar el neumático duro Verstappen. Luego vamos a ver juntos la tercera posición de Leclerc. Primero veamos juntos, hay varios equipos de radio, también de Hamilton y Adami, las salidas. Pero obviamente tenemos que comentar la tercera posición de Leclerc. Chicos, porque Leclerc ha hecho magia, en mi opinión, al tomar la tercera posición. Vamos a verlo juntos. Aquí todavía este encuadre y aquí Charles hizo la verdadera magia, en mi opinión. Tomar la posición sobre Verstappen. ¿Por qué no se daba por hecho el podio para Leclerc? Dijo que me apostaba por ello ayer, lo comentamos juntos ayer y dijimos que ten cuidado, Leclerc puede luchar por el podio, por el ritmo que tiene, por elegir conservar el neumático medio, que a posteriori no resultó ser la estrategia ganadora. Me sorprendió la decisión de Ferrari de elegir el neumático medio. Esperaba algo distinto, raro. Todos decían que el neumático blando era el mejor para la carrera porque es un neumático más suave, tienes más agarre. Falta agarre en Barcelona, especialmente en los neumáticos traseros, por lo que es preferible hacer más vueltas con el neumático blando y posiblemente realizar más paradas en boxes en lugar de usar los neumáticos medio o duro. También debes montar el neumático medio, ya que en las paradas en boxes debe haber un cambio de neumático. No puedes hacer 3 paradas en boxes con 3 neumáticos blandos. Tienes que montar un neumático medio obligatoriamente. Por lo tanto, la estrategia ideal era usar 2 neumáticos rojos y un neumático medio. Es decir, 2 blandos y 1 medio.
Ferrari optó por una estrategia distinta con Leclerc, como se aprecia en el gráfico de tiempos, 2 neumáticos medios y un blando. En mi opinión, Ferrari se equivocó y pudo haberlo hecho mejor. En el segundo stint con neumático medio, este no era el ideal en ese momento, pero insistieron en montar el neumático medio, de todos modos, de nuevo sobre Leclerc, habiéndolo ahorrado. Y allí, en mi opinión, hubo un poco de terquedad en el equipo Ferrari al montar ese neumático, en mi opinión, una vez que entendieron que el neumático medio no era un neumático de carrera, y Leclerc se ha alimentado varias veces de esa elección. Debías optar por el neumático blando, también porque allí podías luchar más fácilmente. Para el podio, sin el coche de seguridad, ya estaba totalmente perdido e incluso quizás la posición sobre Russell. Así que Ferrari tuvo suerte de que Antonelli se retiró por un problema con el motor. Por cierto, añado algo más, atención paréntesis. MERCEDE es el lado de la unidad de potencia. Antonelli ha tenido varios problemas esta temporada, como su retiro en Imola por el acelerador y ahora el problema con la unidad de potencia. Presta atención a los problemas con las unidades de potencia de Mercedes, porque McLaren también tiene motor Mercedes. Por lo tanto, si también surgen problemas durante la temporada en el lado de la unidad de potencia en McLaren, podría afectar también el campeonato. No solemos ver problemas con el motor, porque este último año sí. Con estas reglas, los motores han mejorado a lo largo de los años en términos de fiabilidad, porque la Federación Internacional del Automóvil lo permitió. Permitió a los equipos trabajar en el motor para la fiabilidad, pero no se podía trabajar en el rendimiento. De hecho, los motores estaban congelados. Desde ese punto de vista, Mercedes está teniendo dificultades y Antonelli está perdiendo puntos. Con la retirada de hoy, entonces Ferrari ha tenido suerte con el coche de seguridad. Y otra cosa, ahora vamos a comentar la salida, porque Ferrari también jugó bien las posiciones en la salida, tomando las posiciones sobre Mercedes. ¿Por qué sin la salida? Ahora vamos a ver la de Leclerc y luego la de Hamilton. Vamos a ver a Hamilton. Sí, primero es la de Leclerc y luego la de Hamilton. Veámoslas juntas. Leclerc arrancó mejor que Hamilton, quien se quedó parado en la salida. Vemos a Leclerc intentando adelantarlo por el interior. Luego vemos que Antonelli, que está a la derecha, no logra adelantar. No, lo siento, me parece que tal vez era Russell. No, Antonelli, correcto. Antonelli a la derecha no logra adelantar, se queda atrás. Adelante tenemos a Russell, que no logra adelantar. Hamilton también se desvía hacia el exterior y logra tomar la posición sobre Russell. Entonces, la maniobra que hace Hamilton, se las muestro aquí, es una maniobra espectacular al inicio y aprovechó una situación un poco incierta. Es decir, definitivamente de Norris, que tuvo un mal inicio y por lo tanto Russell intentó adelantarlo, Norris no pudo, era demasiado por dentro. Trayectoria sucia, digamos, lado de la pista sucio, y por lo tanto Hamilton pudo lanzarse al exterior con la trayectoria limpia, con la línea limpia, y entonces aprovechó. Tenía más agarre que Russell y pasó en la curva 1 y Leclerc no pudo atacar a Russell. Aquí, sin embargo, ya había pasado al menos a Antonelli y se había puesto a perseguir a Russell. Así que aquí mucho material, sigamos adelante. Kimi regresa, pero la magia de Leclerc vendrá después. Veremos si lo consigue, si mantienen el encuadre. Aquí está, aquí. Es otra magia de Leclerc al inicio porque logra inmediatamente lanzarse al interior de Russell. Esta es la magia de Leclerc al comienzo. ¿Dónde decidió su carrera? Miren, se lanzó al interior de Russell, quien no lo esperaba. Esto es un poco una div bomb. Son esos adelantamientos que nos emocionan, al menos eso es lo que me gusta a mí. Vale la pena ver a Leclerc cuando se lanza hacia el interior. Luego, obviamente, Russell intentó cruzar la trayectoria, pero en este caso Leclerc defendió inmediatamente el interior y logró obtener una posición muy importante. En este caso, somos los Ferrari, ya estaban delante de los Mercedes desde el inicio. Se los dije ayer también, tengan cuidado que Ferrari tiene un ritmo mejor que Mercedes y lo demostró hoy y lo demostró en la pista, adelantando a las Mercedes de inmediato. Al inicio vimos un Ferrari más fuerte en el ritmo de carrera, especialmente con neumáticos blandos, porque luego Leclerc optó por montar los neumáticos medios 2 veces. Tengan cuidado que también hubo un cambio de posiciones entre Hamilton y Leclerc, que llegaron tarde. Ahí. Ferrari se equivocó, porque hay que mencionar lo positivo, donde Ferrari jugó bien con ambos pilotos, pero también lo negativo, donde, en mi opinión, podrían haber manejado mejor el cambio de posiciones. Una vez más, han perdido mucho tiempo. ¿Sabías que Leclerc estaba en una estrategia diferente, para bien o para mal? Montar 2 neumáticos medios. Hamilton, por otro lado, otra estrategia.
Entonces debías solicitar el intercambio de inmediato si deseabas realizarlo. También es cierto que a estos pilotos hay que dejarlos un poco libres para correr, ¿no? De lo contrario, en cada carrera pedimos un cambio de posiciones y ya no corren más, ya no hacen más adelantamientos. Pero ahora la Fórmula 1 parece convertirse cada vez más en un deporte de equipo entre los diferentes equipos que se enfrentan. Y luego, en el peor de los casos, una vez consolidada la posición, los dos pilotos dentro del equipo se la juegan entre ellos. Un poco lo que también está haciendo McLaren con respecto a Verstappen, que es su adversario y hacen alianza para luego vencerlo en la pista. Esta es la situación en Ferrari. Si no han manejado astutamente el intercambio de posiciones, deberían hacerlo pronto. Leclerc demostró una vez más que tenía más ritmo que Hamilton en esta carrera. Quiero mostrarles también otra cosa. Obviamente tenemos que comentar también la salida de Hamilton. Se las muestro juntos. Hamilton también tuvo un mal comienzo, luego logró recuperarse. Aquí había comenzado mal. De hecho, inmediatamente defendió su posición, pero tuvo suerte. Sigamos adelante. Que aquí, cuando Russell atacó, él pudo lanzarse al exterior y por lo tanto se hizo con la posición sobre Russell. Y estaba cerca del trío, allí adelante, con Verstappen que había tomado la posición sobre Norris con un gran ataque. También allí Verstappen tuvo un buen comienzo, colocándose inmediatamente entre las McLaren. Una vez más, Norris ha arruinado la salida. Chicos, tenemos que decirlo, Norris sigue arruinando las salidas. Es un punto débil importante, es decir, que perjudica al piloto inglés. En una temporada donde luchas por el título, Norris debe mejorar su desempeño. ¿Por qué no puedes luchar por el mundial y arruinar todas las salidas? Especialmente si tienes a un Verstappen tan agresivo detrás. No obstante, McLaren es un coche superior. Lo hemos visto también en carrera con un ritmo increíble. E incluso hemos visto la vuelta rápida de Piastri en 1.15.7, una vuelta fotónica. Y en cambio no queremos comentar también la pérdida de la posición de Hamilton, que pierde la posición ante Hülkenberg. Hülkenberg llega quinto jugador más valioso, en mi opinión, la Sauber con Hülkenberg. Nunca me hubiera esperado en esa posición. Definitivamente sacó el máximo provecho de la carrera y del coche de seguridad. Pero hay que decir que 10 vueltas en el final suave, mientras que 14. Pero no puedes dejar que Hülkenberg te adelante. En mi opinión, un campeón del mundo 7 veces como Hamilton, que recuerdo, Hamilton es un piloto que respeto muchísimo, incluso está entre mis favoritos de la Fórmula 1, pero no puedes permitirte ser atacado por un piloto como Hülkenberg. Hay que decir que Hamilton en esta carrera se ha quejado a menudo, incluso en los radios del equipo con Adami. De hecho, del agarre de los neumáticos lo mencionó primero. También les muestro el intercambio que mencionamos antes. Vamos a verlo juntos con Hamilton, que al principio se defendió un poco y luego llegó el intercambio de posiciones. Esto es desde la cámara a bordo, desde la vista trasera de Hamilton que deja pasar a Leclerc. Ahora también les mostraré la radio del equipo, la de Adami con Hamilton. De hecho, te lo diré yo, solo porque Adami le pide a Hamilton que pruebe tal vez el modo Engine Brake 4. Y Hamilton dice, mira, realmente estoy derrapando en todas partes, estoy resbalando en todas partes. Con estos neumáticos no puedo conducir. Y Adami dice understood, es decir, dice entendido después. Además, cuando hizo la parada, adelantó la parada a Hamilton. Y vaya, son muchas vueltas que hacer. Y Adam me responde, nos protegimos del undercut. De hecho, Hamilton también preguntó por qué nos detuvimos tan temprano. Avísame, estamos perdiendo tiempo. Y Adami responde principalmente en la curva 7 tiempo objetivo por vuelta 24. Estamos protegiendo un posible undercut desde atrás. Entonces es una situación bastante crítica. Siempre en los radios de equipo entre Hamilton y Adami no hay ese ambiente sereno que, por ejemplo, vemos entre las etapas en Ambiase, antes, obviamente, de que ocurriera el caos que vimos con el coche de seguridad y luego también con el choque de posiciones entre Russell y Verstappen. Pero antes hubo la queja de Verstappen sobre el cambio y disculpen, Lambiasi dice el cambio de 1973 y Verstappen dice no, quizás 1974, refiriéndose a Mónaco 1972, que era el equipo de radio que luego le había dicho a Verstappen en Mónaco. Entonces un poco estos intercambios de palabras que hay en Red Bull entre Lambiase y Verstappen. En este momento no hay esta serenidad en casa Ferrari entre Hamilton y Adami. De hecho, el ambiente, escucho muchas radios de equipo entre ellos dos y es un ambiente muy sombrío para mí.
Casi como si Hamilton tuviera que obedecer las órdenes de Adami y Adami no puede transmitir su confianza a Hamilton. Además está el intercambio de posiciones. ¿Llegó tan tarde? Llegó tarde porque nadie se atreve a decirle a Hamilton, 7 veces campeón del mundo, que haga el intercambio con Leclerc de inmediato. Y es difícil de decir porque de todos modos es un piloto tan importante en el equipo y tiene cierta autoridad además de prestigio. Por lo tanto, no es una situación fácil de manejar. En casa Ferrari, sin embargo, hay que decir que en este escenario Ferrari es la única que logra llevar a casa 2 vehículos, además de McLaren. Allí adelante, en las primeras posiciones y sumando puntos en el top 10, por lo tanto, de todos modos, Ferrari gana puntos sobre Mercedes y Red Bull. Esto es clave para la lucha. De hecho, la clasificación del campeonato de constructores refleja el progreso de la temporada. Verstappen es tercero, pero su compañero Tsunoda es 15º, lo que pone en riesgo su puesto en el equipo. Russell está cuarto detrás de los Ferrari tras perder puntos debido al abandono de hoy. Y entonces esta es un poco la situación resumida. También den su opinión. Solo diré la última cosa sobre el consejo que Lambiase le da a Verstappen. Dice: te aconsejo que le devuelvas la posición a Russell. Verstappen se queja mucho de esa situación. Allí, sin embargo, al final le devuelve la posición a Russell, lo que significa que Lambiase tiene cierta importancia dentro del box de Red Bull. Y también se hace escuchar por Max, que es un piloto que muy a menudo actúa por su cuenta sin escuchar a los demás. Y también se queja mucho en los radios del equipo para obtener sus propias ventajas. Dicho esto, déjenme su opinión en los comentarios. ¿Cómo vieron la carrera y cómo ven también el futuro de la temporada, especialmente para Ferrari? Recuerden dejar like, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún video. Aquí en el canal Desde Rastro. Nos vemos en un próximo video.